Muy buenas cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran hoy? Bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿A gusto? Otro día más. Bueno, ahora quisiera compartirles un tema que lo he titulado Divisiones entre hermanos por falta de liderazgo. Divisiones entre hermanos por falta de liderazgo. Usaré como cita de referencia en 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 10 al 17, si me pueden acompañar, por favor. Cita de referencia, 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 10 al 17. Si me pueden acompañar, a ver que sea más rápido. 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 10 al 17. ¿Quién dijo amén? No, esos son rápidos, son rapidísimos, son rapidísimos. Eso es bueno, la rapidez. Eso significa que están conociendo más sus Biblias. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, les voy a leer el versículo 10 hasta el 17, si me pueden acompañar, por favor. El cual dice así: Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero que a cada uno de ustedes cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos, otro, yo de Cefas, otro, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a alguno otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Como ya todos conocemos, ¿no?, acerca de la iglesia de Corintio, ¿no?, que esa iglesia había adaptado las costumbres paganas y la habían infiltrado dentro de la iglesia, la estaban mezclando. Por eso que había tanta, como dicen, barulla, adentro de la iglesia. Estaban tomando toda clase de herejías y la estaban mezclando con las enseñanzas. Pero que primero quisiera hablarles acerca de la palabra de divisiones. Según la concordancia Strong, se traduce el término griego chisma, del que proviene cisma, que es disensión, rotura, desaveniencia, separar o discordia, lo que significa lo que es la palabra división, según la concordancia Strong. Una manera más sencilla de explicar significa tener diferentes opiniones, diferentes puntos de vista o un desacuerdo, similar a disconformidad, desacuerdo, discordia, contienda, disputa, riña, desaveniencia o discrepancia. El apóstol Pablo escribe esta carta para tratar con los problemas que estaban sucediendo dentro de la iglesia, tal como el sincretismo religioso, el cual les voy a explicar ahorita. Sincretismo religioso y el entusiasmo religioso. El sincretismo religioso es una manifestación religiosa por medio del cual se tratan de unir o respetar diferentes creencias doctrinales, lo cual se está ahorita pasando en muchas iglesias. Ahorita están mezclando las ideas, mezclando los pensamientos del ser humano con las escrituras. Tú tienes un punto de vista diferente, yo tengo otro punto de vista diferente, pero ¿sabes qué? Pero podemos unirnos en cierto punto, pero sabemos que más tarde o temprano va a haber una división entre ustedes. ¿Por qué? Porque va a estar en juego sus intereses, porque tú vas a querer tener una posición más alta que el otro, pero siempre va a haber un desacuerdo al final. Pero aquí lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio, que estaban ellos tomando esas costumbres paganas y las estaban mezclando. Es por lo cual que adentro de la iglesia se estaban separando. Estaba habiendo divisiones entre ellos. El cual como les dije, el sincretismo religioso es una manifestación religiosa por medio del cual se tratan de unir o respetar diferentes creencias religiosas. Al parecer esto era uno de los problemas de los creyentes de la iglesia de Corintio. Los creyentes habían mezclado el evangelio con sus antiguas prácticas paganas, viviendo desordenadamente, el cual fue la raíz de las divisiones, trayendo así la conducta sexual desordenada, la controversia sobre la carne sacrificada a ídolos, los desórdenes de la adoración, el abuso de los dones espirituales y las dudas respecto a la resurrección.
Es lo que estaba pasando esto en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era algo especial, era algo que sí, de plano estaba... De hecho, ahorita casi las mayores iglesias, aunque sabes que lo voy a decir, pero casi las iglesias de ahorita son como las iglesias de Corinto. Las iglesias de Corinto ahorita está todo lo que da la inmoralidad sexual dentro de las iglesias. Hay tantas divisiones dentro de las iglesias ahorita. Ahorita todos tienen sus pensamientos distintos, tienen opiniones diferentes. Cada quien tiene sus grupos, cada quien hace lo que quiere. Es lo que está pasando en las iglesias de hoy. Ante el sincretismo religioso del cual se tratan de unir o respetar diferentes creencias religiosas, el apóstol Pablo los llama a estar centrados solamente en Cristo. Dice en 1 Corintios, el capítulo 1:10, el que leímos ahorita, pero en la versión PDT, dice así: hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y los mismos propósitos. El entusiasmo religioso, los corintios exhibían un gran celo y dedicación de fe. Mas este celo los llevó a un entusiasmo demasiado que provocó excesos y desórdenes en la iglesia, sobre todo en la administración de los dones, porque cada uno quería el más importante. Recuerden cuando estuvimos la semana pasada, hablamos acerca estuvimos leyendo el 1 Corintios, en el versículo del 4 al 7, ¿recuerdan? Acerca de que los corintios, de que la carta iba dirigida a la iglesia de Dios, no a los incrédulos, iba dirigida a las personas que eran cristianas. Y el apóstol Pablo dice: ustedes fueron dotados con todos los dones, ustedes fueron equipados con todo lo espiritual, con toda palabra, con toda ciencia. Ellos ya estaban totalmente equipados para poder funcionar como iglesia. Ellos tenían lo necesario, todo lo necesario para que la iglesia funcionara como Cristo la había ordenado, en unidad. Mas estos como que se emocionaron, se entusiasmaron, hay una revuelta. De hecho, habían llegado unos judaizantes, habían traído unas costumbres paganas y empezó ahí la revuelta, ¿no? Pero estos estaban viviendo de una manera desordenada. Estaban viviendo de una manera que no le agradaba a Dios. Pero uno de los puntos que he estado viendo es de que cuando no hay unidad dentro de la iglesia, cuando no hay esa comunión dentro de la iglesia, es porque hay un problema con los líderes de la iglesia. Además, el apóstol Pablo usa como ejemplo el cuerpo humano y sus miembros para aclararles que todos son importantes porque todos están unidos a la cabeza de Cristo. Cuando estos, ¿sabes?, todos estaban dotados con los dones espirituales, todos tenían lo necesario para ejercer, para caminar como iglesia, para poder funcionar como iglesia. Más unos eran más como que querían, ¿sabes qué? Este tiene el don que es más popular, yo quiero este don. Aquel tiene un don también que me gusta, el don de profecía, yo quiero ese también. Más los dones que menos se usaban, es los que dicen: no, yo no quiero eso, yo quiero los que más son más populares. Y es lo que por eso Pablo habla acerca del cuerpo, ¿verdad? De que somos de miembros, el cuerpo está compuesto por miembros diferentes. Somos de tantas piezas que tiene este cuerpo, pero somos del mismo cuerpo. Pertenecemos a la misma, que es la cabeza, que es de Cristo. Dice, por eso decía Pablo, ¿no? Sabes que al final todo lo que ustedes son, el ministerio que Dios les dio a ustedes, para Dios es importante. Si ustedes piensan que el don que ustedes tienen no es tan importante, pues están equivocados. Por eso aquí el apóstol Pablo usa el cuerpo físico, ¿no?, como una muestra, diciéndole, ¿verdad? Es como si la cabeza le dijera a los pies: no te necesito. O sea, ¿cómo no lo vamos a necesitar? Ocupa la cabeza para que puedas guiar a los pies, y los pies ocupan la cabeza para que te puedan dirigir. O sea, todas las partes del cuerpo, como la derecha, le dimos a la derecha: no te ocupo izquierda. Claro que te voy a ocupar a la izquierda, todos. Y al final todos están unidos. Todos están en comunión. Cuando una mano derecha te duele, lógico que te va a doler todo el cuerpo, porque todos se sienten. Y es lo que estaba pasando esto dentro de la iglesia de Corintios. Por lo cual que el apóstol Pablo trata de ajustar el entusiasmo de los corintios recurriendo a la unidad del cuerpo de Cristo. Mas el problema de la iglesia de Corinto era no solo por causas externas, sino también por causas internas, de la cual se estaban dejando llevar por la carne no redimida, porque no tenían una comprensión clara del evangelio. Y esto es algo tan importante. Estas son causas de las divisiones dentro de las iglesias, por no tener una comprensión correcta
del Evangelio. Si no tienes la claridad del Evangelio, tenlo por seguro que vas a ocasionar problemas dentro de tu congregación. Vas a traer división porque tú vas a tener unas ideas equivocadas respecto a la palabra, porque si no tienes el conocimiento correcto del Evangelio, tú vas a tratar los versículos a tu manera, a tu estilo, a como tú crees, y esto tú mismo vas a esparcirlos por todos lados y vas a traer división. Dice mas el apóstol Pablo lo señaló a los creyentes de Corintio como inmaduros y espirituales, viviendo aún con celos, sin conflictos, el cual les producía una actitud de envidia, de egoísmo, la cual los llevó al punto de separación de creencias, trayendo división entre ellos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 1 al 4, dice: yo, hermanos, no puedo hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños, a cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía son débiles. Mientras haya entre ustedes envidias, discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Porque cuando uno afirma, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, están manteniendo criterios puramente humanos. Mas sabemos que la iglesia puede tener problemas porque están compuestos por pecadores, pero pecadores, recordemos, redimidos. Pero sabemos que estamos viviendo en esta carne, que es normal, que va a haber problemas entre nosotros de vez en cuando, pero nunca debe de haber confusión cuando se trata de la doctrina del Señor. Podemos tener un problema entre personas, ¿no? Es normal porque somos carne. Pero de acuerdo a la doctrina, no puede haber ninguna causa de división. Porque Jesús no está dividido, la palabra de Dios no está dividida, la palabra de Dios no es confusa. No puede haber división o conflicto en las enseñanzas bíblicas. Podemos tú y yo tener un desacuerdo en algo, pero no debemos tener un desacuerdo en lo que se trata de la doctrina. La doctrina tiene que ser la misma. Tenemos una mente en Cristo. Debemos de pensar igual que Cristo. Debemos caminar conforme a Cristo. En eso no podemos ser diferentes. Tú no puedes tener una opinión diferente y yo tener otra de acuerdo al Evangelio. Tiene que ser la misma. Porque entonces ahí estamos causando división. Estamos haciendo algo que no está bien. Uno de los dos está mal. Más aún el apóstol Pablo los exhorta a vivir sujetos y centrados en el señorío de Cristo, porque es la cabeza de la iglesia. Los creyentes de Corintios se quedaron cortos en muchos sentidos de las normas de Cristo. Y lo que Pablo les llamó la atención fue por las rivalidades que se estaban ocasionando dentro de la iglesia. Recuerden, cuando en una iglesia hay rivalidad, ¿qué van a pensar nuestros alrededores? Cuando hay división, ¿te imaginas división entre creyentes? ¿Qué pasa con el nombre de Dios? El nombre de Dios está siendo pisoteado. No está siendo glorificado el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por causa de nuestras rivalidades. Las peleas son parte, como sabemos, las peleas son parte de nuestra vida, como cristianos o no cristianos. Siempre habrá problemas. Pero como hijos de Dios, como los cristianos que somos hijos de Dios, siempre habrá esa comunicación. Sabemos que no puede haber pleitos entre nosotros, no puede durar tanto el pleito. O sea, si te molestaste con alguien, tiene que llegar el momento más rápido para poder aclarar eso con tu hermano. Pero en cuestión de doctrinal, no tiene que haber confusión, no tiene que haber conflictos por las Escrituras. Como los niños, ¿verdad? Los niños se expresan un desagrado cuando están chamacos. ¿Qué hacen? Se expresan, se enojan, empiezan a llorar porque quieren algo, ¿no? Por algo que les quitan. Los amigos se pelean, los esposos también lo hacen. Los socios se quedan atrás, no se quedan atrás. Las ciudades pelean, incluso las naciones, tal como lo estamos viviendo en el día de hoy con Ucrania y Rusia. La fuente de todas las peleas es la misma: la naturaleza depravada y egoísta del ser humano. La palabra de Dios enseña que con toda claridad que el ser humano es básicamente y naturalmente un pecador, y que la esencia de su pecaminosidad es su terquedad. La inclinación de toda persona, desde la cuna hasta la sepultura, es ser y hacer y tener lo que quiera. Es lo que quiere el ser humano en la carne.
querer tener lo que quiera, hacer lo que quiera, hacer lo que le da la gana. Por eso, como dice, va que por los pleitos. ¿Por qué son los pleitos? Por nuestro ego, porque somos egoístas, porque queremos tener lo que nosotros queremos, lo que nosotros decimos, esto así es y así va a ser. ¿Por qué? Porque pensamos nomás en yo, en mí. O sea, y no ponemos con claridad las cosas, ve adelante. ¿Sabes qué? Vamos a tratar este tema. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que está esto? ¿Sabes qué? Vamos a ponernos en oración, vamos a consultárselo a Dios o vamos a consultarlos con los líderes de la iglesia para ver qué es lo que piensan de ellos al respecto de esto. Pero en vez de hacer las cosas bien delante de Dios, en vez de ir delante de Dios y delante del hombre que Dios puso como pastores, como líderes, de arreglar un problema, el problema se hace más grande entre ustedes. Se va haciendo, llega la separación definitiva hasta llegar al punto de divorcio. Aún los creyentes se sienten continuamente tentados a inclinarse a la vieja vida de terquedad, egoísmo, interés propio. En el centro del pecado, recuerden que siempre en el centro del pecado está el ego. Dios ya nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Nosotros ya no tenemos que tener ese ego, ese orgullo de superioridad. Ya no. Ahora nosotros tenemos que ser el menos, el más bajito. Tener a nuestro hermano como el más alto y nosotros ser el más bajo. Pero aún todavía los mismos creyentes queremos ser más altos que cualquiera. Aún a veces se inclina la carne a querer hacer lo que querer tener las mejores posiciones y aún defendiendo sus propios intereses en vez de defender los intereses de su prójimo. Cuando permitimos que los pecados se salgan con la suya en nuestra carne, el conflicto es inevitable. Es como un grupo cuando 2 o más personas están empeñadas en hacer lo que les da la gana. Muy pronto estarán discutiendo y peleando entre ellos, porque tarde o temprano sus intereses, preocupaciones y prioridades entrarán en conflicto, porque cuyos deseos, metas, propósitos e ideales están generados por su ego, su yo, porque buscan siempre su propio interés. Siempre, siempre, siempre. Una mente que cuando la mente del ser humano no está puesta en Cristo, tarde o temprano vas a llegar en conflicto con personas que tú te estás juntando. Porque recuerden que las personas siempre van a buscar su propio interés, van a querer primero ellos, yo primero, y más cuando estás en un grupo, ¿no? Cuando estás en un grupo, digamos en un grupo de trabajo, están haciendo un diseño, están todos colaborando en el diseño. Pero en el momento de recibir el premio, ¿qué pasa ahí? En el momento de querer recibir la corona, el título, ¿quién quiere el primero de recibir ese? Yo quiero recibir el premio. Todos quieren, ¿por qué? Yo también, yo te puse eso, yo puse el otro. Todos se pelean porque buscan su propio interés. Quieren ser reconocidos por los demás. No, hay uno que dice, no, pásale, adelante, tómalo tú. Mas todos busca su propio interés. La causa de todos los conflictos, pleitos y peleas vienen de los deseos egoístas del corazón del ser humano. Santiago en su carta pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, los cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis? Lamentablemente nuestra naturaleza no redimida está completamente en contra de lo que Cristo quería que fuéramos, uno en Él, en el cual Él oró a su Padre poco antes de ser crucificado. Dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Más adelante, en el versículo 21-23 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidas, para que sean perfeccionados en la unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Es lo que el Señor, lo que siempre lo que Él decía, debe de haber unidad en el ser humano. Cuando el ser humano hay unidad, ¿qué significa cuando hay unidad? Bueno, para empezar,
Dice en 1 Corintios, en capítulo 13, ¿verdad? ¿De qué te sirve tener todos los dones? ¿De qué te sirve ser hombre con toda la sabiduría, con toda la ciencia, tener la fe más grande del mundo, de mover montañas? ¿De qué te sirve si no tienes amor? Recuerden, ¿qué es lo que produce el amor? El amor produce unidad. El amor nos atrae a todos, nos envuelve a todos, nos hace respetar, amar, ayudar, proveer. Es lo que hace el amor. El amor no trae división. Mas aquí los de la iglesia de Corintios tenían todo lo necesario, pero estos no estaban caminando de acuerdo a lo que Dios ya les había dado. Estaban tomando ellos ideas equivocadas, estaban tomando costumbres antiguas, paganas, mezclándolas con la doctrina. Y es lo que no debe de pasar con el cristiano de hoy. Una de las cosas que desaniman y debilitan a una iglesia son las discusiones, las divisiones, los pleitos entre sus propios miembros. Y esos conflictos lamentablemente dañan el testimonio de cada creyente en el mundo. Por causa de los conflictos entre los creyentes, el Padre es deshonrado, el Hijo no es glorificado, su iglesia queda desacreditada ante el incrédulo, apartándolo más de Dios. El Señor oró pidiendo repetidas veces en su oración sacerdotal que su iglesia fuera una. Juan 17, 11, 21 y 23. En el día de Pentecostés, los creyentes que acababan de ser llenos del poder estaban en perfecta armonía unos con otros, compartiendo, regocijándose, adorando y dando testimonio juntos. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Perseverando unánimes cada día en el templo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. La unidad de la iglesia primitiva glorificaba a Dios, dando mucho fruto, había armonía unos con otros, dando testimonio ante el mundo. Y el nombre de Dios era glorificado. Esa es una de las prioridades de los creyentes. Cuando hay unidad en los creyentes, cuando hay amor en el creyente, hay fruto y los demás los pueden ver. Y así el nombre de Dios es alabado. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es glorificado. Como les dije, como ya les había mencionado el apóstol Pablo en Gálatas 1:24, te alaban por causa mía, decía el apóstol Pablo. Mas en la iglesia de Corintios no había armonía entre hermanos porque no había liderazgo conforme a la voluntad de Dios. Recuerdo cuando íbamos al Centro Nueva Creación, ¿sí recuerdan el Centro Nueva Creación? Allá en el campestre de Mexicali, ¿no? ¿Verdad? Vamos hablando estaba yo calculando unos 28, 29 años atrás, cómo vimos que esa iglesia se empezó a desboronar, empezó a dividirse esa iglesia, hasta el punto que se dividió. Como no quiero yo decir que fue así, mas yo creo que fue por falta de liderazgo, falta de corrección, falta de madurez espiritual. Tal vez porque algunos quizás estaban viviendo a cierto punto como la iglesia de Corintios, que aún satisfacían los deseos de la carne dentro de esa iglesia. Esa iglesia en el campestre, el Centro de Nueva Creación, creo que se fueron enfriando. Empezaron a meterse personas que empezaron a meter cizaña. Y empezó esa rotura que hasta pudo separar a la iglesia. Nosotros estuvimos ahí. Nosotros estuvimos presentes cuando esa iglesia se separó. Por eso, esto es por causa del liderazgo, por falta de hombres piadosos, por falta de pastores, de líderes, de maestros, que son faltos de comunión con el Señor. Cuando una iglesia, sus pastores, sus líderes, los que enseñan, los que tienen autoridad o influencia dentro de la iglesia, no están viviendo, ¿verdad?, en armonía con el Señor y entre ellos mismos como líderes, ténganlos por seguro que la iglesia no va a permanecer. La iglesia se va a empezar a dividir, van a empezar sus grupos. Porque si entre ellos hay divisiones, ¿se imaginan? Ahora con los oyentes, los miembros, será lo peor, será un desastre.
Mas el apóstol Pablo, como todo un buen líder, quería estar al lado de sus hermanos de Corinto, con el fin de ayudar a corregir esos defectos. Y es lo que faltaba, un hombre así en la iglesia del Centro de Nueva Creación, un hombre como Pablo, que pusiera orden, hombre piadoso, que no buscara sus propios intereses, sino el bienestar de la unidad de los hermanos en Cristo. Mas parece que fueron faltos de entendimiento, de sabiduría para poder dirigir una iglesia así. El apóstol Pablo había sido muy cuidadoso en establecer su autoridad apostólica en el comienzo de la carta, diciendo: Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús. Pero ahora el apóstol Pablo se dirige a ellos como hermanos. Al hacerlos, así evita llegar con dureza, sin quitarle la seriedad de la reprensión. Recuerda cuando empieza con su carta, él se refiere como apóstol, pero después ya los llama como hermanos, porque tiene que reprenderlos. Pero él es sabio, él busca la manera cómo llegar. No llega con esa dureza, hey, ustedes, eso y el otro, no. Él sabe cómo exhortar, cómo corregirlos de una manera con mansedumbre, con humildad. No que muchos vean, haces algo malo, tú te vas al infierno, que tú eso y el otro, si no te arrepientes te vas a pudrir en el infierno. ¿Dónde está ese amor? ¿No? ¿Dónde está ese amor? O sea, debemos de corregir a nuestros hermanos de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos de exhortarlos con amor. El apóstol Pablo los exhorta a que vivan como hermanos unos con otros y que deben actuar en armonía como hermanos. El apóstol Pablo les recuerda que todos han sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mas el apóstol Pablo, con toda humildad y mansedumbre y por amor, los exhorta por el nombre de nuestro Señor Jesucristo a hablar a todos de una misma cosa y eliminar las divisiones y estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El apóstol Pablo les recuerda que son uno en la comunión con su Señor Jesús, el cual también ellos deben ser uno en comunión unos con otros. El apóstol Pablo deja claro a los creyentes de Corinto que la base fundamental, la base y el fundamento es la unidad en Cristo Jesús. Dice en el versículo 9 de 1 Corintios, Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien nos llama a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, porque separados de mí nada podéis hacer. San Juan 15:5. El apóstol Pablo le ruega por el nombre de Jesucristo, el cual su nombre representa todo. Recuerdan, cuando hablan en el nombre de Jesús, no solamente habla solamente del puro nombre. Recuerden que el nombre de Jesús representa todo. Representa su santidad, su poder, su gloria, su esencia, sus atributos como Creador y Señor. El Pablo se exhorta en el nombre de Jesús, les dice. El apóstol les recuerda que nosotros somos los que representamos su nombre, porque su testimonio fue confirmado en nosotros, así estar unidos en Cristo. Así Dios nos llamó a ser sus embajadores, sus representantes aquí en la tierra. O sea, estamos aquí para representar su nombre, que es sobre todo nombre. El apóstol Pablo exhorta a los miembros incrédulos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, a que se vuelvan a Dios. Dice, somos pues embajadores de Cristo. Y es como si Dios mismo los exhortara a ustedes sirviéndose de nosotros. En el nombre de Cristo les pedimos que hagan las paces con Dios en el nombre de Cristo. Es por lo cual que todo lo que hagamos, digamos, su nombre tiene que ser glorificado a través de nuestra vida. Si hay divisiones entre los hijos de Dios, su nombre no puede ser glorificado. El nombre de Cristo representa todo lo que Él es, su carácter y su voluntad. El apóstol Pablo le ruega en el nombre de Jesús a que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ellos. Mas muchos usan el nombre de nuestro Señor Jesucristo para toda clase de interés propio. ¿Cuánto no escuchamos? En el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús sana, en el nombre de Jesús te va a ir esto, en el nombre de Jesús eso y lo otro, sin poner primeramente la voluntad de Dios. Como ya esto lo hemos hablado bastante, ¿no? O sea, que ellos decretan, o sea, usan el nombre de Jesús para decretar algo solamente para cubrir sus propios intereses. Y el nombre del Señor está siendo blasfemado por estas personas. Empiezan a orar, yo te sano en el nombre de Jesús, y a la semana se murió la persona.
Yo profetizo que en un año vas a conquistar toda América Latina y también a la semana te moriste, nunca llegaste ni afuera de tu ciudad. Están usando el nombre de Dios para sus propios intereses, porque recuerden que ellos manipulan el nombre de Dios para atraer a las personas a que suelten el dinero. O sea, se emocionan las personas. Ay, me profetizó que yo más adelante voy a tener un gran ministerio, voy a tener un grupo de alabanza grande, voy a ser un gran pastor, un gran líder, porque este apóstol o profeta o pastor me lo profetizó, usando el nombre de Jesús. Más cuando de verdad nunca sucedió. Debemos tener mucho cuidado al usar el nombre de nuestro Señor Jesús, porque recuerden que su nombre representa todo lo que es su santidad, su gloria, su poder, su majestad. Por eso no podemos estar diciendo nosotros, hey, yo en el nombre de Jesús te digo que eres sano en este momento y sales todavía con la pata chueca, ¿no? O sales todavía mal. Y pues, ¿qué pasa? Mario, como que tu oración no funcionó. No fui yo, es tú que no tuviste fe. No tuviste fe. Siempre se excusan con eso porque como no resultó, no tuviste fe necesaria. Pero debemos tener mucho cuidado con eso. Orar en su nombre es hacerlo de acuerdo con su palabra y voluntad, y no de acuerdo a mis intereses egoístas. Dice en Mateo capítulo 6, 9 y 10, dice, Jesús dijo, vosotros pues oraréis así, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad y no la nuestra. Siempre, siempre tu voluntad y no la nuestra. Bueno, volviendo al tema, nuestro comportamiento como cristianos estamos reflejando nuestra íntima relación con Cristo al hacernos sus testigos y al haber confirmado su testimonio en nuestros corazones y al hacernos sus representantes de su nombre. Es por lo cual que cuando nos quejamos o peleamos, perjudicamos a la congregación, a nuestros líderes, a nuestros hermanos creyentes y sobre todo estamos deshonrando el nombre de Dios. Cuando los ancianos de la iglesia de Éfeso llegaron a Mileto para encontrarse con el apóstol Pablo, que iba a camino hacia Jerusalén, les advirtió diciendo, tengan cuidado de sí mismos. Repito, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Está hablando aquí a los líderes, a los ancianos, a los pastores de la iglesia de Éfeso. Tengan cuidado de sí mismos y de la congregación, en medio del cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. En pocas palabras, el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes como supervisores, como pastores, como embajadores, y que pertenecen a Cristo y están unidos a Cristo, deben de mantener la unidad unos con otros, ya que son obispos y en representación de nuestro Señor Jesús. Como los líderes de la iglesia, son encargados de mantener el orden dentro de la iglesia. Más cuando un líder o un pastor o aquel que tiene influencia para enseñar dentro de la iglesia no está en comunión con el Señor, no va a poder discernir, no va a poder ver lo que está pasando delante de sus ojos. No va a poder ver las rivalidades que se está llevando allá abajo. No van a poder ver, ¿verdad?, que se están separando. ¿Por qué no pueden ver? Porque ellos mismos están mal. Ellos mismos, recuerden. Si una cabeza, como el hombre en la casa, estaba comentando esto con mi esposa, como el hombre de la casa, si el hombre está mal dentro de tu hogar, tu familia no va a estar bien. Si tus principios están equivocados respecto a la palabra, si estás dirigiendo tu hogar mediante tu sabiduría y no de acuerdo a tu palabra, va a haber división en tu casa, entre tus hijos, entre nosotros como pareja, como esposos. Va a haber divisiones. Porque nosotros somos los que tenemos que tener, debemos estar al tanto de lo que está pasando de nuestra casa. Debemos nosotros como sacerdotes del hogar estar observando lo que está pasando dentro de la casa. Que se esté llevando, que cada uno esté tomando su papel como el hijo, tiene que tomar su papel como hijo.
Tiene que hacer lo que hace un hijo. Si está en escuela, estudiar. Tiene que ser qué hacer en la casa también. Tiene que ser su responsabilidad como hijo. Como esposa, la mujer tiene que ser su responsabilidad como esposa. A la que Dios la mandó, ser idónea del hombre. Al hombre Dios los llamó a ser la cabeza de la casa. Estar pendiente de que todo esté marchando adecuadamente. Si, como les dije, si el hombre está haciendo las cosas bien en su casa, la casa va a ser una casa sana. Una casa espiritualmente sana. Es lo mismo con la iglesia. Si los pastores, los líderes dentro de la iglesia no están enseñando la verdad, no va a tardar en que la iglesia se divida. No va a tardar en que la iglesia se haga como la iglesia de Corintios. Va a ser un caos. Y van a terminar en una rotura. Se van a separar. Va a ser inevitable. Porque si la cabeza, si los líderes no están bien, ¿cómo la iglesia va a estar bien? Pablo viene y les dice a los de Corintios, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Ustedes fueron equipados, fueron enriquecidos con todos los dones espirituales, tienen todo, tienen la palabra, tienen el conocimiento. ¿Qué están haciendo? Por eso que la iglesia estaba así, porque por falta de liderazgo dentro de la iglesia de Corintios. No estaban haciendo lo que tenían que haber estado haciendo. Como Pablo le dice aquí a los de Éfeso, ¿no? A los ancianos. Tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. Y para acabarla, que no son ni de nosotros, fuimos comprados. Mas no estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido. Como les dije, en pocas palabras, el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes como supervisores, como pastores, como embajadores que pertenecen a Cristo, están unidos a Cristo, deben de mantener la unidad unos con otros, ya que son obispos en representación del Señor. Dice en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En la cena del Señor, el apóstol Pablo los reprende diciendo, hay algo de lo que no puedo felicitarlos, le dice aquí a los corintios, cuando se está tratando acerca de la cena, porque había ahí un relajo, había todos cada quien con sus grupos, divisiones. En vez de compartir la comida, unos se llenaban, dejaban a otros sin comer. Había un relajo ahí. Dice el versículo 17, hay algo de lo que no puedo felicitarlos, y son las reuniones que ustedes tienen. En vez de serles de ayuda, los perjudican. Para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Yo creo en esto que hay algo de verdad. En realidad, todo tiene que pasar para que se vean quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Aquí es donde ya Pablo estaba diciendo que hay falsos dentro, porque sí había falsos dentro de la iglesia de Corinto, había esos judaizantes que estaban trayendo lo que es los hechos de por obras, ¿no? Siendo legalistas. Y habían esto, ¿verdad? Que querían, ¿verdad? O sea, que tú no puedes ser salvo si no eres circuncidado. Pues estos estaban trayendo esas clases de enseñanzas. No importa cuán imposible pueda parecer la idea, todos los creyentes en una iglesia local debemos estar de acuerdo en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a las verdades bíblicas y no adulteradas. En el griego habléis todos una misma cosa, lo que quiere decir literalmente que todos hablen de una misma cosa, ¿no? La Biblia habla de esto, hablemos tú, ustedes, tenemos que hablar de lo mismo. La palabra no es confusa, no trae conflictos, la palabra es clara. Recuerden, hay cosas que fueron escondidas para nosotros, que solamente son para Dios, como dice Deuteronomio 29:29. Esas les pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros. Y esas reveladas no tienen confusión, no hay conflicto. ¿Se imaginan una iglesia local de creyentes comprados por la sangre de Jesús y que cada uno tenga sus propias ideas, sus propias interpretaciones acerca de la fe? O que la congregación esté dividida en grupos y cada uno con sus propios puntos de vista. Para que una iglesia local sea espiritualmente saludable,
en armonía y eficaz, primeramente debe de haber buenos líderes, sobre todo unidad doctrinal, sobre lo que Dios demanda de nosotros, lo que Dios espera de nosotros. La enseñanza de la iglesia local no debe ser como un buffet de platos variados, donde cada miembro escoge lo que desea. ¿Te imaginas? A ver, ustedes. Aquí tenemos varias enseñanzas. Hemos tomado enseñanzas de tal religión, de los budistas, hemos tomado enseñanzas de los judaizantes, hemos tomado enseñanzas de los cristianos, hemos tomado enseñanzas de todas las religiones. Aquí le voy a poner un plato, vamos a hacer un mixeo para que tú hagas tu propia iglesia. ¿O se imaginan cada uno con sus propias ideas? Los miembros con sus ideas, los líderes, los pastores con sus propias ideas. ¿Se imaginan? La enseñanza de la iglesia local no debe ser como un buffet de platos variados donde cada miembro escoge lo que desea. Aun si los grupos se llevan bien unos con otros y toleran los puntos de vista de los demás, la división entre creyentes siempre traerá confusión doctrinal y debilidad espiritual a la iglesia local. En cambio, en la palabra de Dios no puede existir o darse dos puntos de vista diferentes y conflictivos que sean a la vez correctos. Tú y yo no podemos tener dos ideas diferentes bíblicas y a la vez correctos. No. Tienen que ser solamente una interpretación. Yo creo que es así. Yo creo que es así. ¿Sabes qué? Los dos estamos correctos. No estamos correctos los dos. Uno está equivocado. En las escrituras hay citas que no podemos saber con certeza porque lo que no está completo y claramente revelado solo le pertenece a Dios. Recuerda que vamos a encontrar citas que no vamos a entender con claridad. Y es cuando ahí entran las interpretaciones, ¿no? Yo creo que dice esto, yo creo que dice lo otro, yo creo que dice eso. Digo, puedes pensar en eso, ¿no? Puedes creer, pero no darlo por un hecho, ¿no? Porque en realidad tú no sabes qué es lo que en verdad se está hablando, o qué es lo que Dios en verdad está diciendo, porque eso solamente le pertenecen a Dios. Más muchos dicen, no, así es. Y va a haber, dame más citas bíblicas. No, pero ahí dice, pues yo no lo veo con claridad. Y la palabra de Dios es clara, no es confusa. Hay cosas que no sabemos, esas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero hay cosas que se han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos siempre. Todos los mandamientos de esta ley de Deuteronomio 29:29, Dios habla hoy en la versión. Pero Dios no es confuso ni se contradice a sí mismo. Él no está en desacuerdo consigo mismo. Su palabra no representa enseñanzas contradictorias. Mas el apóstol Pablo insiste en que los corintios y todos los cristianos tengan unidad doctrinal. No cualquier clase de unidad doctrinal, sino unidad que esté clara y completamente fundada en la palabra de Dios. El llamamiento del apóstol Pablo no era para que estuvieran de acuerdo sobre cualquier base doctrinal, sino sobre la verdad revelada de Dios dada en Cristo Jesús. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 15, 16. Entonces tengamos esta misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Si en algo piensan diferente, eso también se les aclarará a Dios, se lo aclarará a Dios. En todo caso, sigamos viviendo de acuerdo a la verdad, ya que la hemos alcanzado. Fíjate, esto es bien importante. Le repito, entonces tengamos esta misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez, o sea, en Cristo, que has llegado con mucho conocimiento de la palabra de Dios, que se te ha sido revelada la palabra de Dios. Si en algo piensan diferente, eso también se lo aclarará Dios. Si no tienes claridad, Dios te lo va a aclarar. Por eso tenemos al Espíritu Santo que nos va a iluminar para que podamos entender con claridad, para que podamos llegar al mismo pensamiento, al mismo entendimiento acerca de las Escrituras. El apóstol Pablo, al terminar su carta a los romanos, Pablo les advierte diciendo, y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Romanos 16, versículo 17. Cuando hay división entre los ancianos, los pastores y maestros dentro de la congregación,
dentro de la iglesia local, les será imposible detectar a los que causan conflictos y divisiones. Siempre habrá confusión en la iglesia y se formarán sus propios grupos. Las decisiones tomadas por los ancianos, pastores y que se toman bajo la dirección del Espíritu Santo deben ser aceptadas por toda la iglesia local por amor de la armonía a la unidad de Cristo. Cuando hay buenos líderes bajo la dirección del Espíritu Santo, todos los miembros de la iglesia local, todos los oyentes deben de aceptar esas enseñanzas. Si esas personas también están en un mismo sentir, en un mismo parecer, si están en la mente de Cristo, ellos van a entender que sus líderes están hablando palabra de verdad, palabra revelada por Dios. Por eso es bien importante, ¿no?, que escudriñemos las Escrituras, así como los bereanos, para poder saber que el predicador está hablando verdad. Y si él está hablando verdad, entonces voy a sujetarme a lo que él está diciendo. Porque lo que está diciendo es palabra de Dios. Y él lo está diciendo para que nosotros podamos crecer, porque Dios los está usando a ellos para que los oyentes, los miembros de la iglesia crezcan en madurez y no estén actuando como niños, como después en 1 Corintios 12 les dice, ¿verdad?, que son inmaduros. El apóstol Pablo quería y dijo solamente esto: procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el evangelio de Cristo. Así lo mismo si yo voy a verlos, si no voy. Quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del evangelio. La clave para la unidad en la doctrina y en la toma de decisiones es tener líderes piadosos que están unidos entre ellos y estén en la voluntad del Espíritu de Dios. Dice en Proverbios 11:14, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Si los líderes no están hablando de acuerdo a la voluntad de Dios, la iglesia va a caer, la iglesia local va a caer. Van a empezar ellos a interpretarse las Escrituras por sí mismos. Y más si no tienen la madurez alcanzada para poder ellos definir lo que están leyendo. Van a empezar ellos a tomar sus propias interpretaciones y van a empezar va a empezar a haber división entre ellos. Y no solamente allí en la iglesia, sino que la van a llevar por todas partes, por donde van, creyendo que así es, por falta de líderes piadosos dentro de la iglesia. Dice en Éxodo 18:21, además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000 y de 100 y de 50 y de 10. Cuando Moisés no podía con la carga, cuando va a su suegro, le dice, ¿sabes qué? Debes escoger a hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo. Es lo que ocupamos en las iglesias de hoy. Ocupamos pastores, líderes, maestros así, capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas. Más, ahorita es todo lo contrario, ¿no? Los hombres que no viven en comunión con el Señor y que no están bien formados en su palabra no tienen la posibilidad de reconocer la sana doctrina o de ponerse de acuerdo sobre ella ni en la toma de sabias de las decisiones. Sin conocer la palabra de Dios, no puede percibir o discernir el espíritu de error. Dentro de las iglesias, de hecho ya lo he predicado anteriormente, cuando el líder o los ancianos dentro de la iglesia no tienen discernimiento, no van a poder ellos detectar el espíritu de error. No van a poder detectar la enseñanza que se trae de afuera hacia adentro. Muchos pastores invitan a pastores de afuera y estos traen enseñanzas confusas y las empiezan a aplicar dentro de sus iglesias locales y las reciben por falta de discernimiento. Dice en Proverbios 11:14,
Se lo voy a volver a repetir, si ya lo dije. Pero es bien importante, donde hay buen consejo, el pueblo cae. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Dice en Éxodo 18:21, además escogerás de entre todos el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas. Los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Los hombres que no viven en comunión con el Señor y que no están bien formados en su palabra, no tienen posibilidad de reconocer la sana doctrina o de ponerse de acuerdo sobre ella en la toma sabia de decisiones. Sin conocer la palabra de Dios, no podemos discernir el espíritu de error. Como les dije, hay personas que están capacitadas para poder ellos, como les dije, para poder ellos identificar un objeto antiguo, si es genuino o no es genuino. Porque ellos conocen ese objeto, conocen cómo la persona escribía su letra, el molde, o en ¿cómo le llaman? ¿Cómo se llama? Handwriting, en manuscrito. O sea, ellos conocen cada detalle del manuscrito en lo que la persona antigua firmaba ese cuadro, y ellos ven con claridad si es la misma. Y ellos pueden identificar si es correcto o no es correcto. Es por lo cual hoy en estos días el hombre carece de esta falta de discernimiento, porque no entiende, no puede discernir entre el engaño y la verdad, no pueden discernir entre lo falso y lo que es lo correcto, ¿no? El espíritu de error con la verdad. Por eso que los líderes de hoy en día ellos mismos están tomando enseñanzas equivocadas o están aprendiendo a su manera sin tener esa comunión con el Señor, ¿verdad? Sin que el Señor les esté revelando. Y ellos solamente lo están tomando a su manera, ¿no? Están sacando textos fuera de contexto y lo están aplicando para ellos y así aplicándolo a su congregación. Solo los hombres bien instruidos en las Escrituras y guiados por el Espíritu son capaces de discernir lo falso con la verdad. Solo los hombres bien instruidos en las Escrituras y guiados por el Espíritu Santo son capaces de guiar a una iglesia a la unidad de la verdad y protegerla del espíritu de error. Necesitamos hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas y que sean piadosos y que representen a Jesús. Así Cristo dirigirá la iglesia por medio de ellos, lo cual sus decisiones deberán ser respetadas, implementadas en los miembros de la iglesia, como les dije. Si estos hombres están hablando de verdad y los oyentes que están actuando como los bereanos, están escudriñando y están viendo que sus líderes están predicando conforme a la verdad, deben de aceptar toda reprensión, deben de aceptar lo que el líder o el pastor o los ancianos están diciendo, porque ellos velan por ustedes, ellos están viendo que ustedes reciban palabra genuina, palabra de verdad. Si una iglesia no cuenta con esa clase de hombres temerosos de Dios, ninguna forma de liderazgo actuará espiritualmente en ellos. Los cristianos, la iglesia de Dios, debemos estar perfectamente unidos, tanto internamente en una misma mente que es Cristo, como externamente en un mismo parecer. En nuestra mente individual y entre nosotros mismos debemos ser uno en creencia, normas, actitudes, principios de vida espirituales. Cuando el liderazgo funciona bien dentro de una iglesia local, la congregación siempre va a funcionar bien. La congregación será una congregación sana. Los miembros serán personas espiritualmente sanos, con la sana doctrina. Los pastores no son perfectos, como todos sabemos. Pueden fallar, equivocarse, pero esos hombres piadosos son instrumentos de Cristo para dirigir y pastorear a su iglesia, por el cual merecen respeto. Tienen el derecho de dirigir a la congregación y tomar decisiones para ellos en el Señor, y deben ser respetados, amados y seguidos en el Señor. Dice en Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. El pueblo de Dios debe seguir, no criticar o cuestionar a los líderes piadosos
que son de una mente en la palabra y en la voluntad de Dios. En el orden de Dios de la congregación debe sujetarse a la dirección de sus líderes, así como los hijos deben estar sujetos a la dirección de sus padres. Esa es la voluntad de Dios. Les repito, en el orden de Dios, la congregación debe sujetarse a la dirección de sus líderes, así como los hijos deben de estar sujetos a la dirección de sus padres. Esa es la voluntad de Dios. Ser de una misma mente, un mismo parecer. La unidad debe ser genuina. No debemos sencillamente seguirles por lo que dicen y por dentro estar de desacuerdo con ellos, porque entonces no estaríamos viviendo una unidad perfecta, una unidad verdadera. Yo te puedo decir algo ahorita y tú tal vez no la aceptes. Más te digo, ¿cómo está todo? Tú dices, no, pues sí está bien, pero dentro de ti no estás de acuerdo con lo que te enseñé. Entonces eso no es una unidad verdadera. Siempre tiene que haber un acuerdo, tienes que traerlo y para que sea aclarado. Siempre debe ser así. Cuando los judaizantes acá en el libro de Hechos, cuando estaban ellos enseñando que tenían que ser circuncidados para que fueran salvos, Pedro y Silas estaban discutiendo acerca de este tema, los cuales tuvieron que regresar a Jerusalén para tratar con ese tema. Y al final, llegaron al acuerdo, de que no era como ellos decían. No era como ellos decían, porque estos judaizantes dice que salieron de nosotros sin permiso, sin autoridad. Nadie nos mandó a decirles eso, a que le dijera a la iglesia. Y así hay muchos dentro de la iglesia. Salen y empiezan a predicar una enseñanza y piensan que esa enseñanza fue escuchada por parte del pastor, cuando ellos mismos, por sus propios impulsos, fueron y predicaron esa enseñanza. Más adelante ahí ellos aclaran, ¿verdad? Esos hombres nosotros no los enviamos. Porque ellos llevaron palabras que perturbaron, trajeron confusión a la iglesia. Digo, nosotros no los enviamos, nosotros no fuimos los que los enviamos. Ser de una misma mente, un mismo parecer. La unidad debe ser genuina. No debemos sencillamente seguirles lo que dicen, mientras guardamos para nosotros nuestros desacuerdos, haciendo que la unidad sea solo una apariencia. La unidad que no es de una misma mente y de un mismo parecer no es una verdadera unidad. La unidad ha sido siempre el plan de Dios para su pueblo y una fuente de bendición para ellos. Dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En la carta a los Romanos, capítulo 15, 5, 7, el apóstol Pablo dice, y Dios es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz, alaben al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Así pues, acéptense los unos a los otros, como también Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Puesto que Cristo es de un mismo sentir acerca de nosotros, nosotros también debemos ser de un mismo sentir unos con otros. Lucas nos dice que poco después del Pentecostés, la multitud de los que habían creído eran un corazón y una misma alma. Hechos 4:32. El propósito del apóstol Pablo era transmitirles a todos los creyentes que son uno en Cristo y que no debería haber nunca nada que trastornara o destruyera esa unidad. Ya le voy a terminar ahorita con esta cita. Lo que sí quisiera yo decir, o tratar de dar este punto de vista. Cuando no hay buenos líderes dentro de la congregación, cuando no hay buenos maestros, cuando hay división entre ellos mismos dentro de la iglesia, siempre va a haber confusión para los oyentes, para los miembros de la iglesia. Si no hay comunión entre ellos mismos, entre los pastores, los servidores, entre los maestros, los ancianos, si no hay comunión entre ellos, si ellos no están discerniendo la verdad, si no están conociendo la palabra genuina de Dios, esa iglesia va a ser una destrucción total. Será una iglesia que predique enseñanzas raras, confusas.
porque estarán tomando las escrituras a sus propios intereses, a su manera. Y es lo que estamos viendo ahorita en todas las iglesias. Las iglesias están predicando solamente lo que el hombre quiere escuchar. Lo que el hombre quiere recibir solamente es lo que escucha. Tú quieres que hable de que te va a ir bien, voy a predicar eso, que te va a ir bien. ¿Quieres que predique acerca de que vas a ser sano? ¿De que todos van a ser sanos? Pues voy a predicar de que todos van a ser sanos. ¿Quieren predicar de que tú puedes, todo lo puedes en Cristo y ser millonario? Voy a predicar todo eso. Pero Dios nos va a pedir cuentas de todo esto. Si no estamos predicando la verdad, estamos perjudicando a la iglesia local. Estamos perjudicando a los oyentes. Esas personas las estamos alejando más de Cristo. Las estamos haciendo que haya rivalidades entre ellos mismos. Muchas iglesias tienen sus propios grupitos. Muchas iglesias de hoy están viviendo como la iglesia de Corintios. La inmoralidad sexual está ahorita dentro de las iglesias. Están viviendo como gente mundana, los mismos miembros de las iglesias, los mismos líderes, pastores, los mismos grupos de alabanza. Los domingos, en los momentos de práctica, viven como cristianos, más después como mundanos. Así son ahorita lo que está pasando en las iglesias. Hablan como si fueran mundanos. He ido personas que dicen ser cristianas como líderes, pastores, hablan de una manera en verdad tan mal, que están representando, supuestamente representan al Señor, solamente están blasfemando su nombre. Nosotros somos los responsables nosotros de representar el nombre de Dios. Y recuerden que el nombre de Dios no solamente es un nombre, su nombre representa lo que Él es, su carácter, su santidad, su gloria. Como tú vivas, como tú gobiernes tu casa, como tú gobiernes la iglesia, tú estás representando el nombre de Dios. Mas ahorita las iglesias no están representando el nombre de Dios, se están representando ellos mismos, mas usan la portada del nombre de Dios solamente para atraer a aquellos incrédulos, o más bien a aquellos ignorantes, aquellos que no conocen, y los traen, y los desgarran, los despojan, y estos por falta de conocimiento reciben lo que se les predica. Y les gusta porque estos les hablan palabras bonitas a sus oídos. Más cuando hablan palabra verdad, divisiones, problemas. No me gusta cómo predica esta persona. ¿Por qué? Porque siempre predica de una manera que yo no quiero. Me dice que no haga esto y pues no tiene nada de malo. Por eso siempre va a haber divisiones dentro de la iglesia. Va a haber divisiones cuando no hay buenos líderes, cuando no hay personas que se sometan a la voluntad de Dios. Necesitamos líderes como el apóstol Pablo. Necesitamos líderes como los apóstoles. Personas que sean instruidas por el Espíritu Santo. Personas que no busquen su propio interés dentro de la iglesia. Necesitamos hombres dentro de los hogares que sean hombres temerosos de Dios, que sepan guiar, pastorear su casa. Necesitamos nosotros empezar a hacer las cosas bien. Si estamos haciendo las cosas mal dentro de los hogares, debemos empezar a hacer las cosas bien. No debemos de tolerar nada que ponga en juego el nombre de Dios. En la iglesia eres el gran pastor, mas en tu casa hacen contigo lo que quieren tus chamacos. ¿Te imaginas? ¿Qué van a decir tus vecinos? Mira aquí en la casa al pastor cómo le hablan sus hijos. O cómo hacen los hijos con él como quieren. Más en la iglesia, el gran pastor. Más en la casa. Si en la casa no sabes hacerlo bien, tenlo por seguro que tampoco lo vas a hacer detrás de un púlpito, en una iglesia. Es imposible. Y habrá siempre división. Habrá siempre problemas. Porque nos faltan a nosotros. Necesitamos hombres temerosos y piadosos hoy en estos días.
que teman a Dios, que busquen el rostro de Dios. Para todos aquellos que me ven a través de las redes sociales, yo los exhorto a ponerse a cuentas con Dios. Si estás predicando a tu conveniencia, si estás predicando solamente lo que tus oídos quieren escuchar, estás equivocado. Debes de volverte a Dios, debes de pedirle perdón a Dios, debes de buscar el rostro de Dios, debes de escudriñar las Escrituras y hacer conforme a las Escrituras para que no haya división en tu iglesia local. Voy a terminar con esta cita. El apóstol Pablo anima a los filipenses en el capítulo 2, versículos 2 al 4, diciendo: entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren los intereses de los demás. Todos aquellos que viven fuera de Cristo, yo los exhorto a que vengan a Jesucristo, que se arrepientan de sus pecados y que le pidan perdón a Dios. Los tiempos son difíciles, deben devolverse al Señor. Bueno, que Dios me los bendiga y nos vemos para la próxima semana si Dios nos lo permite. Hasta pronto.